Hola, mi nombre es Luciana González Cambronero y soy estudiante de la UNED de Monteverde. Este es mi quinto año estudiando la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclo. Hoy quiero comentarles un tema muy importante en la educación y que normalmente puede ser ignorado por muchas personas. Y ese es el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, a lo largo del tiempo hay muchas personas que han tratado de definirla y entenderla, o al menos términos relacionados con la inteligencia o las emociones. Por ejemplo, Charles Darwin, Thorndike, Howard Gardner y algunos otros. En base a sus teorías y definiciones, podríamos decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos todas las personas para poder reconocer los sentimientos, ya sean los sentimientos propios o los ajenos, pero también es la capacidad para saber manejarlos o sobrellevarlos. La inteligencia emocional ha sido confundida durante mucho tiempo con lo que es el coeficiente intelectual, pero después de muchas investigaciones y estudios que han hecho muchas personas, se ha podido entender que son dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, si contestamos un test que puede determinar nuestra inteligencia y nos sacamos un 100 y otra persona se sacó un 50, eso no puede determinar que yo sea más inteligente que la otra persona, porque se han determinado en realidad que existen 9 tipos de inteligencia. Y eso es lo que se conoce por Howard Gardner como inteligencias múltiples. Por ejemplo, existe la inteligencia musical. Si hay alguien que no es bueno para matemáticas, pero es muy bueno en la música, no significa que no sea inteligente, sino que posee una inteligencia diferente a la de las otras personas. Sería erróneo pensar que no es bueno para las demás cosas, porque existen inteligencias múltiples. Es muy importante conocer esto, que un docente lo conozca, porque en un aula con 20 estudiantes diferentes no se va a encontrar nunca todos los estudiantes con la misma inteligencia, sino que van a haber múltiples inteligencias en cada uno de esos estudiantes y eso está bien. Simplemente los docentes deben aprender cómo abordar o aprovechar la inteligencia que posee cada estudiante para así poder llegar a otras inteligencias que les sean más complicadas. Por ejemplo, continuando con el ejemplo del estudiante que le cuesta estudios sociales o español o matemáticas, pero es muy bueno en la música. Existen ahora herramientas como la inteligencia artificial o YouTube, donde encontramos muchos videos donde podríamos buscar una canción que hable sobre la historia o estudios sociales o sobre la fórmula de matemáticas y tal vez por ese lado el estudiante que posee inteligencia musical pueda lograr entender la materia de estudios sociales o pueda lograr entender cómo dividir o multiplicar con una canción. Entonces eso sería aprender a aprovechar esa inteligencia para llegar a otras. Pero volviendo al concepto de inteligencia emocional, podríamos preguntarnos qué tiene que ver las emociones con ser inteligente o con la inteligencia y por qué decimos que debemos aprender a manejar nuestras emociones. Bueno, es que el órgano que se encarga del aprendizaje y también de las emociones es el cerebro. Y resulta que existen algunas emociones que no nos permiten que se consiga el aprendizaje significativo. Por ejemplo, si yo estoy en clases y estoy muy enojada con mi compañero, el resto de mi cuerpo y mi cerebro van a concentrarse solo en esa emoción y en demostrarla, en hacer mala cara, en seguir pensando eso que me hizo enojar. Y eso indispone al cerebro para recibir información o para aprender. O sea que si mi maestra me está explicando cómo sumar, no le voy a poner atención. Y eso sucede también con otras emociones. Esa es la relación entonces que podemos encontrar entre la inteligencia y las emociones y que podremos también comprender
por qué es importante que en las escuelas se realicen actividades o estrategias que desarrollen en el estudiantado la inteligencia emocional, la capacidad de que puedan reconocer sus propias emociones y saber qué hacer con ellas o cómo manejarlas. Y también el poder reconocer las emociones en los demás y cómo manejarlas también. Así que podemos decir entonces, comprendiendo todos estos puntos, que es muy importante para todo ser humano recibir educación para el desarrollo de la inteligencia emocional. Y esto le va a permitir entonces tener procesos de aprendizaje en otras áreas significativos y exitosos, comprendiendo siempre, claro, que existen múltiples inteligencias y que cada persona posee diferentes inteligencias y eso no nos hace más o menos inteligentes. Eso sería todo lo que quería comentarles. Espero que les haya quedado muy claro y también que les queden ganas de seguir investigando sobre este tema tan interesante e importante para todas las personas y para la educación primaria.